Muy bien. También tenemos la retinopatía hipertensiva, ¿no? Miren, la hipertensión arterial también daña los vasos, pues, los vasos retinianos, ¿no? Pero también de coroides, también del nervio óptico. O sea, puede dañar la retina, coroides o nervio óptico. Pero lo que más les preguntan es la retinopatía, cuya clasificación se llama así, de Kate y Wegener, ¿no? Ahí están los 4 estadios. Ya eso de memoria, porque tanto en cardio como en oftalmo les pueden preguntar, miren. Entonces acá 1. ¿A qué se refiere la retinopatía grado 1? A vasoconstricción de las arterias. Vasoconstricción de las arterias retinianas. Retinopatía grado 2, signos de cruce arteriovenosos. Signo de cruce arteriovenosos. Y ahí hay 2 signos, ¿no? Miren, acá están. Esto es normal. La arteria se puede cruzar con la vena. Pero si la arteria cruza la vena y miren cómo la hace adelgazar a la vena, eso ya es patológico, ¿no? Esto se llama el signo de Gahn. Y cuando cruza la vena y la hace cambiar de posición, se llama signo de Salus. ¿Ya? Esos son los 2 signos de cruce arteriovenoso. Signo de Gahn, signo de Salus. Ya está, les dicen signo de cruce arteriovenoso, eso ya es grado 2. O los hilos de cobre, hilos de plata. Miren, ¿a qué se refieren los hilos de cobre? Porque las arterias tienen un reflejo luminoso, pero debe ser del 30% nomás, de la tercera parte de su calibre. Pero miren, acá está aumentado. El 50% del vaso tiene luz, o sea, tiene un reflejo luminoso. Eso se llama hilo de cobre. Y cuando el 100% transmite luz, está aumentado el reflejo luminoso, se llama hilo de plata. ¿Estamos? Para que vean la diferencia. Al final, hilo de cobre o hilo de plata también es estadio 2, doctores. ¿Ya? Entonces, estadio 2, 2 cosas. ¿Ah? Signo de cruce arteriovenosos, hilos de cobre, hilos de plata. Ese es el estadio 2. El estadio 3 es hemorragia, exudado. Y el estadio 4 es edema de papila. Edema de papila, estadio 4. ¿Ah? Entonces, 3, exudado, hemorragia, 4, edema de papila. Esa es la clasificación. Recuerden que el 1 y el 2 es crónico. El 3 y el 4 es agudo y se llama hipertensión maligna. Cuando un paciente hace retinopatía grado 3, grado 4, se llama hipertensión maligna. Porque miren la tasa de supervivencia, cómo cae en el 3 y en el 4. En cambio, en el 1 y en el 2, todavía la supervivencia a 10 años es buena, 70, 50%. En el 3 y el 4 cae la tasa de supervivencia. ¿Da? Muy bien. Esto es por afectación de coroides, ¿ah? Cuando la hipertensión afecta a coroides, se producen las manchas de Elschning, cuando se afecta la coroides producto de la hipertensión. Muy bien. Obviamente acá el tratamiento es controlar la presión, ¿no? Eso lo vamos a ver en cardiología. Control de la arterial. Doctores, ¿cuántas capas tiene la retina? 10 capas. ¿Ya? 10 capas tiene la retina. ¿Ya? Ustedes deben recordar que en el globo ocular la capa más externa es esclera atrás y adelante córnea. Esas son la capa más externa del ojo. La capa media se llama úvea, que en la parte posterior tiene la llamada coroides, que es la capa vascularizada. Y la capa más interna, ¿cuál es? La retina, donde están los fotorreceptores. ¿Ya? Entonces así las capas, ¿no? Afuera esclera córnea, al medio úvea, donde atrás está coroides, y en la parte interna retina. ¿Cómo se llama la membrana que separa coroides de retina? Membrana de Bruch, recuerden. La membrana de Bruch separa coroides de retina. ¿Ya?
la retina tiene 10 capas. Entonces, hay una capa que siempre va a permanecer en la retina. Se llama epitelio pigmentario. Epitelio pigmentario. Esa es la primera capita. Las otras, ¿correcto?, que van a ser 9, son las que en realidad se desprenden en el llamado desprendimiento de retina. Por eso está esto acá, miren. En el desprendimiento de retina se separan las 9 capas internas, que viene a ser el epitelio sensorial. ¿De quién? Del epitelio pigmentario. O sea, el epitelio pigmentario es la capa de la retina que finalmente no se desprende. La que se desprende son las 9 capas que están por debajo del epitelio pigmentario, ¿ya? Entonces, en realidad, el desprendimiento de retina es que se desprende 9 de sus 10 capas. 9 de sus 10 capas. La capa que no se desprende es el epitelio pigmentario, ¿ya? 3 tipos de desprendimiento. Si te preguntan el más frecuente, este es el más frecuente. El regmatógeno. El regmatógeno es el más frecuente, que se produce por desgarros o agujeros de la retina. ¿Cuál es su factor de riesgo más importante? Pregunta repetida. Factor de riesgo más importante para el desprendimiento de retina: miopía. El ojo grande, ¿no? Si el ojo es grande, la retina se desprende. Se desprende. Trauma ocular cerrado también. Doctores, el traccional es por neovasos. ¿Y quién produce neovasos? Hemos dicho la retinopatía diabética. La retinopatía diabética también se puede traccionar con el trauma ocular penetrante o esta también, ¿ah? ¿Quién produce neovasos aparte de la diabetes? La oclusión de la vena central de la retina. Oclusión de la vena central de la retina. Al igual que diabetes, produce neovasos. Y esos neovasos, ¿qué hacen? Traccionan la retina, la desprenden, ¿ya? Porque jalan a la retina. Y el último es el exudativo, que es el más raro. Causa, miren, tumores como el retinoblastoma, que es el más frecuente en los niños, ¿no? Tumor primario del ojo, más frecuente en la infancia, retinoblastoma. O la inflamación, que lo hemos visto en la uveitis. La uveitis se puede complicar con desprendimiento de retina. ¿De qué tipo? Exudativo. ¿Ya? Esos son los 3 entonces. El más frecuente, regmatógeno. Factor de riesgo, miopía. Traccional, neovasos, diabetes. Y el exudativo por retinoblastoma o uveitis. Esta es la clínica cuando se desprende la retina, doctores. Cuando la retina se desprende, uno puede ver la imagen de moscas volando. Eso se llama miodesopsias, ¿no? Imagen de moscas volando. O lucecitas, fotopsias, centellos, ¿no? Aparecen luces, fotopsias o destellos. Y finalmente ya cuando el desprendimiento, como ven acá, es masivo, ya se produce el llamado telón de cortina, ¿ya? Telón de cortina. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a ver campos oscuros, ya que la retina se está desprendiendo. Entonces el paciente ve campos oscuros. De abajo hacia arriba es el telón de cortina, de abajo hacia arriba, ¿no? Doctores, como la retina se está desprendiendo, entonces estás perdiendo la capa sensorial. No vas a captar la luz. Cuando yo le pongo al paciente la linterna, entonces ya no reacciona. ¿Qué pasa cuando colocamos al ojo la linterna? ¿Qué hace la pupila? Miosis, ¿no? Ese es el reflejo llamado fotomotor, reflejo fotomotor directo. Le colocas la luz de la linterna, entonces, ¿con qué captas la luz? Con el segundo par craneal del nervio óptico, que va a ingresar ¿en dónde? En la retina. Entonces, esta es la vía aferente, ¿no? Tú captas la luz de la linterna por el segundo par. ¿Y cuál es la respuesta? Eferente, la respuesta es la miosis. ¿Y quién causa eso? El tercer par craneal. Entonces, en el reflejo fotomotor, entra con el 2 y sale con el 3 la respuesta.
Pero si tu retina se está desprendiendo, ya no vas a poder captar la luz. Entonces se produce el llamado defecto pupilar aferente, así se llama, defecto pupilar aferente, porque como se desprende la retina, ya no puedes captar la luz. Ese defecto pupilar aferente, doctores, se llama pupila de Marcus-Gang. ¿Qué es la pupila de Marcus-Gang? Defecto pupilar aferente. Es decir, se pierde el reflejo fotomotor directo. Paciente no responde a la luz. No responde a la luz por un defecto pupilar aferente. Pupila de Marcus-Gang. ¿Ya? Tratamiento, cuando hay neovasos, ¿qué debemos hacer con los neovasos? Quemarlos. Fotocoagulación. Eso es prevenir, ¿no? Si un diabético tiene neovasos, hay que quemarlos antes que desprenda la retina. Ya el tratamiento en el cuadro agudo, criopexia con frío, cerclaje o gas expansible a base de CO2. ¿Ya? Criopexia, cerclaje o gas expansible. Con eso vamos a tratar el desprendimiento de retina. Muy bien, estos dos trastornos lo han preguntado, miren. Oclusión de la arteria central de la retina y oclusión de la vena central de la retina. Ya recuerden, pregunta de anatomía, ¿de quién deriva la arteria central de la retina? De la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica de la arteria carótida interna. Acuérdense eso, ¿eh? La carótida interna da la arteria oftálmica y la arteria oftálmica da la arteria central de la retina. Entonces, esta arteria se ocluye, ¿no? Esta arteria se ocluye. Es más raro, ¿ah? Porque lo más frecuente es oclusión de la vena. Lo más frecuente es oclusión de la vena. Y la causa es diferente. Para que se ocluya la arteria, miren cuál es la causa. Embolismo. En cambio, para la vena es trombosis. La vena es por trombosis en paciente hipertenso, diabético, dislipidémico. En cambio, la arteria central de la retina es embólico. Entonces, ¿qué debes buscar? Factores que causan embolismos, ¿no? ¿Y cuál es el principal factor cardioembólico? Una arritmia, ¿no? ¿Cómo se llama la arritmia? Fibrilación auricular. ¿Ya? Fibrilación auricular. Miren, cuando se ocluye la arteria central de la retina, se produce ceguera, amaurosis fugaz, ceguera, ¿no? O sea, pérdida de la visión de manera rápida, indolora, muy aguda. No responde a la luz, miren, defecto pupilar aferente. ¿Cómo se llamaba? Pupila de Marcus-Gang. No responde a la luz. Le pongo la linterna y no responde. Entonces, cuando veo a un paciente hipertenso, diabético, fumador, que pierde la visión súbitamente, de manera indolora, descartar oclusión de la arteria central. ¿Qué debemos buscar? Factores emboligénicos. Y lo primero que debes buscar es esto, miren. Se debe hacer un Doppler de las arterias carótidas. Eso es lo primero, ¿ah? Doppler de las arterias carótidas, porque ¿de dónde vino ese émbolo a la arteria central de la retina? De las carótidas. Eso es lo primero que debemos buscar. Segundo, buscas fibrilación auricular, por eso le tomas secaje. ¿Ya? Primero, Doppler de arteria carótida. Segundo, electrocardiograma para buscar FA. ¿Y cuál es el dato en el fondo de ojo? Pregunta de examen, miren. Mancha rojo cereza. ¿Quién produce la mancha rojo cereza? La oclusión de la arteria central de la retina. ¿Ya? Mancha rojo cereza. El tratamiento se hace con paracentesis, se coloca gas expansible, masaje ocular, diuréticos. Esto con la finalidad de bajar la presión intraocular. Al bajar la presión intraocular mejoramos el flujo sanguíneo de la retina, ¿ya? Antiagregantes plaquetarios, fibrinolíticos, etc. Muy bien, y la oclusión de la vena por un fenómeno trombótico también se ve en el hipertenso, diabético, dislipidémico. Pierde la visión, pero miren la diferencia. Es más lenta. Es una pérdida de la visión subaguda. Pérdida de la visión subaguda. No es rápida como la arteria.
Y el dato en el fondo de ojo acá es la llamada hemorragia en llamas. Hemorragia en llamas. Porque la oclusión de la vena central de la retina, recuérdate, al igual que la diabetes, ¿qué produce? Neovasos. Produce neovasos, igual que la diabetes. Por eso puede producir también un desprendimiento de retina traccional, ¿no? Igual que el diabético. Desprendimiento de retina traccional. ¿Ya? Entonces, mancha rojo cereza, oclusión de la arteria central. Hemorragia en llamas con neovasos, oclusión de la vena central de la retina, ¿no? Como acá están involucrados neovasos, miren, fotocoagulación, colocación de corticoides, igual que el paciente diabético. Hay que fotocoagular o colocar triamcinolona en el humor vítreo, ¿ya? En el humor vítreo. Muy bien. Este es otro dato también que les pueden preguntar, ¿ya? Los llamados defectos del campo visual, ¿no? Los defectos del campo visual. Entonces, en el caso de los defectos del campo visual, es importante que recuerden la vía óptica, ¿ya? Es importante que recuerden la vía óptica, ¿no? Entonces, miren, comienza acá el nervio óptico, segundo par. Nervio óptico, ¿no? Segundo par. Luego tenemos acá el quiasma, quiasma óptico. Luego acá la parte posterior, ¿verdad? Esto de acá que se llama cintilla o tracto óptico. Esto que viene a ser el cuerpo geniculado lateral. Cuerpo geniculado lateral. Esto de acá, radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas y finalmente el lóbulo occipital, que es el centro nervioso de la visión, ¿no? Lóbulo occipital, área 17, 18, 19 de Brodmann. Área 17, 18, 19 de Brodmann. Ya está, entonces tienes que acordarte la vía óptica. Nervio, quiasma, cintilla, radiaciones y lóbulo occipital. ¿Por qué? Porque la lesión puede presentar a 3 niveles, miren. La lesión puede ser prequiasmática, y cuando te dicen lesión prequiasmática, ¿de quién te están hablando? Del nervio óptico, porque está delante del quiasma. O sea, la lesión prequiasmática es lesión del nervio óptico. Lesión del quiasma propiamente dicho, y todo lo que está por detrás del quiasma es retroquiasmática, ¿no? Retroquiasmática, miren, radiaciones, cintilla o el lóbulo occipital, ¿no? Entonces son 3 tipos de lesiones: prequiasmática, quiasma y retroquiasmática, que te dan diferente trastorno. Si a ti te dicen anopsia monocular ipsilateral, ahí está, lesión prequiasmática. Anopsia monocular, miren, ahí está. Monocular, o sea, se altera un ojo, ¿no? El otro ojo está bien. Ipsilateral a la lesión, es decir, acá el nervio lesionado es el lado derecho, por eso el ojo afectado es el ojo derecho. Es ipsilateral. Esta ha sido pregunta, ¿no? En quiasma, hemianopsia heterónima bitemporal. Ese es el defecto cuando se lesiona el quiasma. Hemianopsia heterónima bitemporal, también llamada visión tunelizada, porque miren, lo que se afecta son los campos temporales que están hacia afuera. Los nasales están bien. O sea, veo lo de adentro, ¿no? Pues se llama visión tunelizada. Los campos temporales están apagados. Y acá sí acuérdate de la causa. ¿Quién comprime el quiasma? Los adenomas. En los adultos, mujer joven, meningioma. Y en niños, craniofaringioma, ¿no? En niños, craniofaringioma. En adultos, adenomas de hipófisis. En niño, craniofaringioma. Comprime el quiasma y da hemianopsia heterónima bitemporal. Y si se lesiona
las radiaciones, la cintilla o el lóbulo occipital, se produce esto. Hemianopsia homónima contralateral. Homónima contralateral, que es la que estás viendo acá, ¿no? En un lado se lesiona la parte nasal y en el otro lado se lesiona la parte temporal. ¿Ya? Entonces lo que estás viendo es una hemianopsia homónima. Escuchas la palabrita homónima, es retroquiasmática. Heterónima es del quiasma. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Heterónima, entonces es del quiasma, y hemianopsia homónima contralateral es de la porción retroquiasmática. Muy bien, luego tienes, doctores, la inflamación del nervio óptico. ¿Estamos? La neuritis óptica. Se inflama el nervio. Cuando se inflama el nervio, miren, hay pérdida de la visión, obviamente, porque el nervio óptico forma parte de la vía óptica, por eso se pierde la visión, pero esta es la característica. Hay dolor a la movilidad ocular. Dolor a la movilidad ocular. También le colocas la linterna y no responde. ¿Cómo se llamaba eso? Defecto pupilar aferente. ¿Ya? Miren, le colocas la linterna, ahí está la linternita, y no responde. Defecto pupilar aferente o pupila de Marcus Gang, ¿no? Pupila de Marcus Gang. Ya está. Entonces se pierde el reflejo fotomotor directo. Acá el escotoma es central. Acá sí se daña la mácula, que es la retina central. ¿Quién producía escotoma paracentral? El glaucoma. Glaucoma produce escotoma paracentral. La neuritis óptica da escotoma central. ¿Da? Muy bien. Dos tipos de neuritis óptica. Anterior, llamada papilitis, y posterior, llamada retrovulvar. ¿Cuál es la diferencia? Que en la anterior el fondo de ojo va a estar alterado. En el posterior el fondo de ojo está normal. Como la lesión está hacia atrás, tu fondo de ojo sale normal. En cambio, en la papilitis o anterior, tu fondo de ojo sale alterado. Mire qué ves acá. Edema de papila. Edema de papila. ¿Quién causa más frecuentemente edema de papila? Lo has visto en neurocirugía, ¿no? Hipertensión endocraniana. Da con edema de papila. Pero ¿saben cuál es la diferencia con neuritis óptica? Que en la hipertensión endocraniana hay edema de papila, pero la agudeza visual está normal. No hay dolor a la movilidad del ojo. El paciente ve bien y mueve el ojo sin dificultad. Pero acá en la neuritis hay edema de papila con dolor a la movilidad y pérdida de la visión. Esa es la diferencia, ¿no? Muy bien, cuando te digan neuritis óptica anterior, entonces hay edema de papila. Miren las causas isquémicas: hipertensión, diabetes, dislipidemia. O también las vasculitis. ¿Qué vasculitis genera neuritis óptica anterior? La que va con claudicación mandibular, mialgias, BCG alto, que es la arteritis de la temporal, ¿no? Arteritis de la temporal. O también llamada arteritis de células gigantes, ¿no? Esa produce neuritis óptica. Tratamiento: corticoides. Cuando un paciente con vasculitis hace neuritis óptica, hay que colocarle corticoides. Prednisona. Prednisona. En cambio, la posterior o retrovulvar se ve más frecuente en mujeres jóvenes, y acá la causa que tienes que acordarte es neurológica, la llamada esclerosis múltiple, que ya habíamos dicho que es una enfermedad desmielinizante. La escleritis múltiple produce neuritis óptica posterior o retrovulvar, ¿eh? La esclerosis múltiple. Y también un fármaco, ¿no? ¿Qué fármaco produce neuritis óptica retrovulvar en tuberculosis? Etambutol, ¿correcto? También tóxicos como el metanol, plomo también, ¿ya? Dan neuritis óptica.
Etambutol es característico, ¿no? Neuritis óptica retrovulvar, ¿ya? Producido por etambutol. Muy bien, cuando habíamos visto, doctores, causas de ceguera, habíamos dicho, ¿cuál era la causa de ceguera reversible más frecuente? Catarata, ¿no? Pero irreversible, puedes clasificarlo así, miren. En menor de 65 años o en mayor de 65 años. La irreversible. Y de la irreversible en menor de 65 años, primer lugar, diabetes. Segundo lugar, glaucoma. Y en mayores de 65 años, ¿cuál es la causa de ceguera más frecuente? Degeneración macular asociada a la edad. Degeneración macular asociada a la edad, ¿ya? En mayores de 65 años. ¿Qué viene a hacer esto? ¿No es cierto? Esto de acá. Degeneración macular asociada a la edad. Entonces, miren, causa más frecuente de ceguera en mayores de 65 años. ¿Qué produce distorsión de la línea? Eso se llama metamorfopsias. Distorsión de los colores, discromatopsias. Esa es la clínica de la degeneración de la mácula. Recuerden, la mácula, ojo, ¿qué es la mácula? La mácula es la retina central, donde vamos a tener la zona de mayor nitidez visual, ¿no? Que se llama fovea. ¿Qué contiene la mácula, que es la retina central? La fovea, que es donde abundan los conos o bastones. ¿Qué abundan en la fovea? Los conos. Abundan los conos, ¿no? Que es para la visión diurna, acuérdate. Conos para la visión diurna, con luz. Bastones para la visión nocturna. Bastón para la visión nocturna. Muy bien, entonces la mácula es la zona, cuando yo quiero ver algo nítido, empleo la mácula, que es la retina central, ¿ya? Entonces, producto de la edad, esa mácula puede degenerar. Y hay dos formas, miren, la forma más frecuente es la forma seca, 90% de los casos, y la otra más grave es la forma húmeda. La forma seca te vas a dar cuenta porque miren qué es lo que pasa acá, miren. Acá vemos clásicamente, miren, lo de amarillo es la retina, ¿ya? Lo rojito con los vasos, ¿qué viene a ser? Coroides, que es la capa vascularizada. Y lo de celeste que estás viendo acá es la esclera. Esa es la disposición, ¿no? Esclera hacia afuera, coroides al medio, retina hacia adentro. Y miren, esa membrana que separa coroides de retina, ¿cómo se llamaba? Membrana de Bruch. Ahí está, membrana de Bruch. Entonces miren qué pasa acá, la retina degenera. Por un estrés oxidativo, por sustancias oxidantes, empieza a degenerar. Y esto en el fondo de ojo, ¿qué produce? Las llamadas drusas. Si te dicen, se ven drusas en el fondo de ojo, esa es degeneración macular asociada a la edad, ¿ya? Pérdida de la visión. Se forman las drusas, que viene a ser desechos metabólicos. ¿De quién? Del retinol. Desechos metabólicos del retinol. Hay que dar como tratamiento antioxidantes, ¿ya? Está vitamina E, vitamina C, zinc, omega 3, etc. Porque la causa es un estrés oxidativo. Muy bien, y la forma húmeda sí genera pérdida brusca de la visión. Y miren, nuevamente neovasos, ¿ya? Neovasos. Pero miren, ¿dónde se forman estos neovasos? Debajo de la retina. O sea, entre coroides y retina. Debajo de la retina. Entonces se forma esta membrana vascular, miren, en la forma húmeda. O sea, se forman neovasos por detrás de la retina, que pueden sangrar y pueden causar hemorragia, ¿no? Pues el tratamiento similar también a la diabetes, miren. Se inyecta de forma intraocular anticuerpos que bloquean al factor de crecimiento endotelio vascular, ¿no? Ranibizumab, ¿ya? Ranibizumab, que es terapia biológica. Muy bien, entonces hay forma seca, la más frecuente, drusas, forma húmeda, neovasos, pero detrás de la retina, detrás de la retina.
Muy bien. Si tú quieres evaluar la mácula, que es la retina central, ¿cómo se llama la prueba que evalúa la mácula? Se llama así, ¿ah? Regía de Amsler. Evalúa las maculopatías. Una de las maculopatías es esta patología, degeneración macular asociada a la edad. ¿Quién también daña la mácula? Fármacos, ¿no? Uno que les pueden preguntar es la cloroquina. La cloroquina, que es un antipalúdico, puede dañar la mácula. La hidroxicloroquina, que se emplea en artritis reumatoide, también puede dañar la mácula. ¿Cómo se llama el daño de la mácula por cloroquina? Se llama así, maculopatía en ojos de buey. ¿Ya? Si te preguntan, ¿quién produce maculopatía en ojos de buey? La cloroquina. ¿Ya? La cloroquina. ¿Cómo evalúo la mácula? Con las regías de Amsler. Muy bien. ¿Ya? Y luego tenemos acá los defectos pupilares. ¿Ya? Las pupilas normalmente son así, ¿verdad? Se llama CIRLA, el acrónimo, ¿no? Circulares, isocóricas, reactivas a la luz y a la acomodación. ¿Ya? Son simétricas, isocóricas, reactivas a la luz. Ahí está el reflejo fotomotor directo, ¿no es cierto? Reactivo a la luz. Y el reflejo de la acomodación. ¿Para qué se hace el reflejo de la acomodación? Para la visión cercana. Cuando quiero ver de cerca, acomodo los ojos. ¿Y en qué consiste esa acomodación? En la convergencia, porque los ojos se van hacia adentro, y la miosis. Convergencia y miosis. Eso es el reflejo de la acomodación, ¿ya? Cuando yo veo algo de cerca, los ojos se juntan hacia adentro y hacen miosis. Eso se llama reflejo de la acomodación. Y el reflejo fotomotor ya lo hemos visto, ¿no? Entra con el segundo par, ¿y con quién sale? Tercer par craneal, que es el que da la respuesta, ¿no? Capto la luz con el 2 y hago miosis con el tercer par. Esto ya lo habíamos visto. ¿A qué se llama la pupila de Marcus-Gahn? Defecto pupilar aferente. O sea, ¿quién se ha lesionado? El nervio óptico, ahí está, miren. Se lesiona el nervio óptico, que es la vía aferente. Por eso le pongo la luz, miren, y no responde. Entonces se pierde el reflejo fotomotor directo, porque le pongo la luz y no responde. Pero, doctores, si ustedes le colocan al ojo contralateral la luz, sí responde, ¿ah? Miren, ahí está miosis. ¿Cómo se llama? Entonces, el reflejo fotomotor indirecto está bien, el directo es el que está alterado. ¿Ya? El directo está bien. Entonces, defecto pupilar aferente. Cuando se afecta la vía aferente, que es el nervio óptico, eso se llama pupila de Marcus-Gahn. ¿Dónde lo hemos visto esto? En desprendimiento de retina, lo hemos visto en la neuritis óptica, se produce la pupila de Marcus-Gahn. El síndrome de Horner, ya les había mencionado, lesión de la cadena simpática. ¿Y cuál es la causa más frecuente de lesión de la cadena simpática? El tumor de Pancoas. Es la causa más frecuente de lesión de la cadena simpática, ¿no? Que es un carcinoma, ¿no? ¿Epidermoide o adenocarcinoma es el tumor de Pancoas? Es un carcinoma epidermoide de pulmón, recuerden. El tumor de Pancoas es un carcinoma epidermoide de pulmón, que va a comprimir la cadena simpática, produciendo, ahí está, miren, se cae el párpado, ptosis, el ojo se vuelve más pequeño, enoftalmos, miosis y anhidrosis de la hemicara. Todo unilateral, ¿no? Es de la hemicara. Ptosis, enoftalmo, anhidrosis y miosis de la hemicara. Porque, doctores, si es bilateral, si se lesiona la cadena simpática, pero bilateral, se produce esto, pupila de Argyll-Robinson. Entonces acá en la pupila de Argyll-Robinson se afecta la cadena simpática de manera bilateral, ¿ya?
Y acá el reflejo fotomotor está ausente. ¿Ya? Reflejo fotomotor ausente. Miren, le coloco la linterna y no responde. Pero el reflejo de la acomodación está bien, ¿ah? Acomodación está bien. El fotomotor está ausente. Pupila de Argyll-Robinson. ¿Y eso dónde se produce, doctores? Neurosífilis. La neurosífilis produce la pupila de Argyll-Robinson. Lesión de la cadena simpática bilateral. Por eso vas a ver miosis bilateral. Con eso cursa la pupila de Argyll-Robinson. Miosis bilateral. Ya está. Entonces, Horner, Argyll-Robinson es por lesión de la cadena simpática. Y cuando se lesiona el parasimpático, ¿quién es el parasimpático? El tercer par craneal, cuyo ganglio se llama ganglio ciliar. Entonces, lesión del parasimpático o tercer par o ganglio ciliar te va a dar esto, la pupila de Addy, que va a cursar con midriasis. La pupila de Addy, a diferencia de Horner o la pupila de Argyll-Robinson, va con midriasis. Esa pupila se llama pupila de Addy, por lesión del parasimpático, lesión del tercer par. ¿Ah? Muy bien. Y los defectos de refracción o ametropías. Es una causa frecuente de disminución de agudeza visual, ¿no? El paciente no ve bien. Cuando ustedes han escuchado, el paciente no ve bien de cerca, ¿no? O sea, tiene alterado la visión de lejos o visión cercana. Si no puede ver de lejos, se llama miopía. Si no puede ver de cerca, se llama hipermetropía. ¿No es cierto? Son los dos defectos de refracción típicos. En la miopía está alterada la visión lejana y en la hipermetropía la visión cercana. ¿Cómo descarto rápidamente o qué prueba utilizo para ver si es un defecto de refracción? El agujero estenopeico. ¿Ya? El agujero estenopeico. Entonces el paciente viene con disminución de agudeza visual. No ve bien. Le coloco el agujero estenopeico y su visión mejora. Ese es el dato. Su visión mejora al colocarle el agujero estenopeico. Entonces, cuando eso pasa, es un defecto de refracción. ¿Ya? Cuando mejora la visión con el agujero estenopeico. La visión normal, recuerden, es 20/20. La visión normal es 20/20. Ese es el ojo hemétrope, que el niño normalmente lo alcanza a los 4 años. Porque, doctores, el recién nacido, como tiene ojo pequeño, tiene mirada hipermétrope. ¿Ya? Miren cómo es esto. ¿Ah? La miopía, ¿cuánto mide el diámetro axial del ojo? 24 milímetros. 24 milímetros es el diámetro axial normal. La miopía, miren cómo el ojo crece. El ojo se vuelve más grande. Esa miopía se llama miopía axial. Entonces el ojo grande. Es por eso que miren cómo se forma la imagen. ¿Dónde se forma la imagen? Miren, en la miopía. Como el ojo es grande, la imagen se forma antes de la retina, porque el ojo es grande. Entonces, cuando te digan ojo grande, esa es la miopía. Se altera la visión de lejos. Se complica con glaucoma crónico. La miopía se complica con glaucoma crónico, se complica con desprendimiento de retina. Habíamos dicho, desprendimiento de retina, glaucoma crónico. ¿Y con qué se corrige? Con lentes negativos, o también llamados lentes divergentes. Con eso se corrige la miopía. Doctores, la hipermetropía es cuando el ojo es pequeño, miren. Ojo pequeño. Si el ojo es pequeño, ¿dónde se forma la imagen? Miren, detrás de la retina. Entonces, cuando el ojo es pequeño, la imagen se forma detrás de la retina. Eso viene a ser la hipermetropía. Es por eso que en la pregunta de examen, un recién nacido, ¿qué visión tiene?
hipermétrope, porque el recién nacido, como es pequeñito, su ojo es pequeño. ¿Cuánto mide el ojo de un recién nacido? 17 milímetros. Mide el diámetro axial del ojo de un recién nacido. ¿Cuándo alcanza la visión normal? A los 4 años de edad alcanza la visión normal. ¿Ya? Muy bien. ¿Con qué se complica la hipermetropía? Con glaucoma agudo. El hipermétrope se complica con glaucoma agudo. ¿Con qué se corrige? Con lentes positivos, o también llamados convergentes. Lentes positivos o convergentes. Pero la técnica de elección es la cirugía con láser, ¿no? Actualmente para los defectos de refracción hay cirugía con láser. ¿Cómo se llama el láser? Excimer. El láser excimer. Ya es la técnica quirúrgica para los defectos de refracción. Cirugía con láser excimer. Muy bien. Y el astigmatismo, doctores, es cuando se altera la simetría de nuestros lentes. ¿Quiénes son nuestros lentes? La córnea y el cristalino. Cuando se afecta la simetría de los meridianos de la córnea o el cristalino, se produce el astigmatismo. Entonces, ¿con qué lentes se corrige el astigmatismo? Con lentes cilíndricos. Lentes cilíndricos. Con eso se corrige el astigmatismo, ¿ya? Con lentes cilíndricos. Muy bien. Cuando hemos dicho que hay un reflejo de la acomodación que sirve para la visión cercana, ¿verdad? Cuando se pierde ese reflejo de la acomodación, producto de la edad, se llama presbicia, doctores. Pérdida del reflejo de la acomodación. Por eso tú habrás visto que los abuelitos no leen su periódico pegado, ¿no? ¿Cómo leen su periódico? Alejado del plano normal de lectura. ¿Por qué el abuelito lee así alejado? Porque ha perdido el reflejo de la acomodación. Eso se llama presbicia. Miren, en el miope se retrasa la presbicia. En el hipermétrope se acelera, ¿no? Entonces es la presbicia, pérdida del reflejo de la acomodación para la visión cercana. Muy bien. Y la ambleopía es el ojo perezoso, ¿no es cierto? Es cuando hay una simetría funcional en la agudeza visual. Durante los primeros años, generalmente, que es donde se desarrolla la visión. Entonces vas a ver, miren, este ojo sí tiene su visión normal, miren, 20/20. Está bien, ve correctamente. Pero este otro ojo no. ¿Por qué este otro ojo no puede ver bien? Porque tiene catarata, estrabismo o un defecto de refracción, etc. Hay varias causas. Pero estas causas hacen que un ojo no se desarrolle bien y el otro se desarrolle normal. Entonces a esto se llama ambleopía, ¿no? Al ojo perezoso. O sea, hay que corregir la causa si es orgánica, pero lo más frecuente es funcional. Lo más frecuente es funcional. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Hay que tapar el ojo. ¿Cuál es el tratamiento de la ambleopía? Oclusión. ¿A quién vamos a tapar? ¿Al ojo sano o al ojo enfermo? Al ojo sano. Doctor, ¿para qué hacemos oclusión mecánica del ojo sano? Para que el que no se ha desarrollado se estimule más. ¿Estamos? Entonces tapamos el ojo sano y el ojo que se ha alterado en su desarrollo se estimula más. Ese es el tratamiento cuando es funcional, ¿ya? Oclusión del ojo sano. Muy bien. Y para terminar, trauma ocular, ¿ya? Acá básicamente diferencien el trauma cerrado del trauma abierto, ¿no? Obviamente el más frecuente es el trauma cerrado, pero el más grave es el trauma abierto, por pérdida de la integridad del ojo. Muy bien, acá que les han preguntado, ¿qué es ifema? Doctores, ifema es la presencia de sangre en la cámara anterior. Sangre en la cámara anterior. Hay ifema parcial, ifema total. Parcial es una urgencia. Ifema total es una emergencia. Hay que operar el ifema total. Parcial no.
Muy bien, y en el trauma abierto, que es el más grave, ¿no es cierto?, se puede perder la cámara anterior por un trauma penetrante. Y a esa pérdida de la cámara anterior por un trauma abierto se llama atalamia. Pregunta de examen. Pérdida de la cámara anterior por un trauma abierto se llama atalamia. Tenemos la penetración cuando solo hay un agujero de entrada y de salida, ¿no? O sea, si hay un solo agujero que entró y salió, eso es penetración. Perforación es cuando hay un agujero de entrada y un agujero de salida. Eso es perforación. Agujero de entrada y de salida diferente. En cambio, cuando el agujero de entrada y de salida es el mismo, se llama penetración. Y el cuerpo extraño intraocular, que no se debe retirar. Recuerden, el cuerpo extraño intraocular no se retira a menos que sea en condiciones de cirugía. ¿Cuál es el tratamiento de un trauma abierto, que es el más grave? Primero siempre el ABC, ¿no? Porque recuerden, un trauma abierto en el ojo por lo general puede ser en un paciente politraumatizado. Elevar la cabecera, evitar más daño. ¿Y qué fármaco evita más daño en el globo ocular? Los antieméticos. Paciente con un trauma abierto y vomita, se va a agravar el daño en el ojo, porque el vómito, doctores, aumenta la presión intraocular. Es por eso que debemos evitar los vómitos. Eso evita más daño en el ojo. Pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué fármaco evita más daño en un trauma abierto? Los antieméticos. Hay que sedar al paciente con benzodiazepinas, analgesia con derivado de opioides o derivados de la morfina, ¿no? Fentanilo. Y hay que dar su profilaxis antibiótica, ¿no? Por el riesgo de endoftalmitis. Entonces damos vancomicina, ceftazidima. Vancomicina, ceftazidima. ¿Ya? Y la reparación quirúrgica debe ser dentro de las 24 horas. Dentro de las 24 horas. ¿Ya? Lo más pronto posible. ¿Ya? Lo más pronto posible. Muy bien. Ese es entonces con respecto al trauma abierto. ¿Ya? El trauma abierto. Por acá, fractura de órbita, les han preguntado, ¿no? Cuando hay el dato de enfisema subcutáneo. Enfisema subcutáneo, ¿correcto? Periorbitario, ese es el dato. Cuando hay enfisema subcutáneo periorbitario, doctores, quiere decir que ha habido fractura de la órbita. ¿Pero de qué parte de la órbita? Recuerden que la órbita tiene 4 paredes, ¿no? La parte superior, la parte externa, la parte interna y la parte inferior. La parte superior lo forma el hueso frontal, recuerden. La parte externa lo forma el hueso malar o cigomático. Y la parte inferior el hueso maxilar, ¿verdad? Y la parte interna, acá está el hueso lagrimal, también llamado unguis, ¿ya? El hueso lagrimal o unguis. Y los huesecitos que están en la parte interna está esfenoides, etmoides y los huesos palatinos. De ahí que te pregunten cuántos huesos forman la órbita, son 7, ¿ah? Frontal, malar, maxilar, unguis, esfenoides, etmoides y hueso palatino. 7 huesos forman la órbita. Doctores, cuando se fractura la parte interna, como la parte interna está pegada a las fosas nasales, esto da enfisema periorbitario. Ese es el dato. Fractura de la pared interna, enfisema periorbitario. Fractura de la pared inferior. Doctores, la fractura de la pared inferior les va a dar caída del ojo. Como el piso del ojo se ha caído, el ojo se va hacia abajo. Entonces aparece diplopia y enoftalmos. Diplopia y enoftalmos. Fractura de la pared externa, se lesiona el sexto par craneal, doctores. Y cuando se lesionaba el sexto par craneal,
¿qué se producía? Estrabismo convergente. Estrabismo convergente. ¿Ya? Muy bien, ahí está entonces las fracturas de pared interna, piso y pared externa del ojo. ¿Ya? La clínica es fundamental para que diferencien qué parte de la órbita se ha dañado. Y quemaduras químicas, recuerden que los álcalis son más graves que los ácidos, porque los álcalis producen necrosis licuefactiva. Los ácidos producen necrosis coagulativa. Entonces, ¿quiénes son más graves? Los álcalis, ¿no? Lejía, cal, eso produce más daño a nivel del ojo. Y pregunta de examen, frente a una quemadura química, ¿cuál es la medida inicial más importante? Lavado enérgico del globo ocular. Lavado enérgico del globo ocular, ¿ya? Con cloruro de sodio o agua corriente, ¿no? Y luego ya anestésicos locales y su profilaxis antibiótica, ¿ya? Listo, doctores, ahí hemos terminado. Tienen para estudiar bastante, tienen para repasar toda oftalmología.